Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar nuevamente con William Robinson, que ahora está presentando un nuevo libro, ¿no? En donde sigue la dinámica que había estado hablando en el de capitalismo global, pero ya lo refiere a los problemas de América Latina. William, yo quisiera primero hablar, ya hemos platicado contigo 2 veces, pero curiosamente las otras dos no platicaron mucho de cosas que creo que son importantes sobre tu trabajo. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo terminas tú trabajando estudios latinoamericanos? Sí, bueno, buena pregunta, una pregunta biográfica, ¿verdad? Sí. Yo crecí en Nueva York, la ciudad de Nueva York, crecí con un barrio boricua y ahí me sensibilicé pues a lo que son los temas latinoamericanos y de hecho tuve mucha inquietud estando en un solo país, en Estados Unidos, quizás por estar en Nueva York y en esos barrios en una época revoltosa, ¿verdad? Final de los 60, principios de los 70. Y entonces me fui a Estados Unidos cuando tenía 18 años, de hecho me fui muy lejos a África, viví 3 años en 2 países africanos, ahí estudié la licenciatura en África y justo en 79 estuve en las montañas de África del Este cuando, 78, la primera insurrección sandinista contra Somoza se da y eso me llama mucho la atención y hago pues, los vínculos entre lo que es la lucha boricua, latino-norteamericana y lo que está pasando en América Latina y en Centroamérica. Y ya busqué cómo llegar a Centroamérica, participar en esa revolución. Después de 79, la insurrección final, y ya decidí de inmediato marchar desde África del Oeste, ya estuve en África del Oeste, a Centroamérica. Y llegué justo poco después del triunfo. Y claro que participar en una revolución así, en medios de lo que todo es el ambiente revolucionario de América Latina en esos años, principios de los 80, ya transforma la vida, la vida da una vuelta de 180 grados. Y ya una vez comprometido con ese proceso revolucionario y el otro de Centroamérica, ya me quedé pues siendo, ciudadano transnacional, pero sobre todo ciudadano de las Américas. Ahora, ese proceso de volverte ciudadano transnacional no fue complejo, es decir, por ejemplo, esta parte en la que tú estás durante el movimiento sandinista, un movimiento en gran parte ocasionado desde Estados Unidos, ¿no generaba una especie de choque cultural o epistémico en ti? Las dos cosas, claro, las dos cosas. Pero el choque cultural es el primer paso de superar una cultura netamente local o nacional, ¿verdad? Y entonces primero es el choque cultural y después es la recomposición de los procesos internos, psicológicos, culturales de uno interno, ¿verdad? Y eso y el choque cultural de todas maneras ya se produjo llegando al África del Este, un mundo totalmente distinto a Estados Unidos, país muy subdesarrollados y poco después de las luchas de independencia. De hecho, todavía estaban las luchas armadas en África Austral en esos años. SWAPO, ZANU de Zimbabue, el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, y participé en esas luchas desde África del Este. Entonces, ya sea choque cultural, ya sea un recambio profundo de la perspectiva de vida, las perspectivas humanas y de los procesos internos y culturales, ¿verdad? Y epistemológico también. Uno ya tiene una perspectiva de la humanidad en su conjunto y ya te transforma. Sí, yo creo que cualquier que se traslada de una sociedad a otra muy distinta, ya pasa por esos procesos. Ahora, la gran obra que presentas hace algunos años aquí es sobre el capitalismo global. Y por eso es que quise empezar por estas dos preguntas, es decir, una vez que tú observas estas cuestiones locales, ¿no? África, América Central, las cuestiones que observas en Puerto Rico, ¿qué tan posible o qué tan factible, por una parte, era transitar a una sociedad global? ¿Y qué tanto dependía de nosotros? Es decir, este proceso realmente era algo que nosotros podíamos elegir o que nos metieron en la fuerza y no había otra alternativa. Refiriéndose siempre a Centroamérica. Sí. No, desde luego ya todos conocemos esa historia, que es bien importante la pregunta, más de lo que aparenta.
Pero ya sabemos la historia de que la dictadura somocista fue impuesta por Estados Unidos y en realidad los nicaragüenses no tenían otra alternativa más que la lucha armada, y dándose ya esa lucha antidictatorial se dan cuenta el pueblo nicaragüense, el liderazgo revolucionario nicaragüense, de que se trata de todo un sistema internacional, al final de cuentas un sistema mundial. Pero hay otros aspectos muy importantes ahí también, y es que antes de la dictadura somocista se daba, digamos, de la Gran Depresión en adelante, en toda América Latina, luchas antioligárquicas. Bueno, claro, la primera revolución mexicana, digamos, abre camino a todas las luchas antioligárquicas de América Latina, y tienen éxito en el sentido de que la revolución mexicana al principio tuvo éxito en un recambio de la economía política y la sociedad. Igual en muchos otros países de Sudamérica, pero en Centroamérica se daban esas mismas luchas oligárquicas, antioligárquicas, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador y Nicaragua, pues en toda la región, y fracasaron por la intervención norteamericana. Y entonces en realidad Centroamérica tiene una relación, subordinada al imperialismo muy fuerte, muy fuerte. Entonces sí, cuanto a la pregunta, sí, realmente era un sistema oligárquico, terrateniente en Centroamérica, impuesto y reproducido por Estados Unidos. Pero ahí quiero entrar en un punto bien importante, y es que, y esa parte ya de las dos obras, una teoría sobre el capitalismo global y América Latina, el capitalismo global, también es una equivocación ver que es América Latina contra Estados Unidos, porque dentro de América Latina, dentro de Centroamérica, dentro de México hoy día, hay agentes locales que tienen sus intereses sociales, económicos, políticos en la reproducción de estos sistemas, y hoy día el sistema de capitalismo global. Y en la medida que hemos pasado de lo que yo llamo el capitalismo de Estado-Nación del siglo XX al capitalismo globalizado del siglo XXI, esos agentes locales en Centroamérica, en México, en toda América Latina, se transnacionalizan también. Entonces hay un vínculo más orgánico, más profundo, entre lo que son las élites latinoamericanas, económicas y políticas, y la élite transnacional con su sede en Estados Unidos. Y por eso hablo en estas dos obras, y la analizo a hondo en este libro, a profundidades, del surgimiento de una clase capitalista transnacional en América Latina, y de una élite, una nueva élite transnacionalmente orientada en América Latina. Y entonces, esa es parte de la crítica que hago, que no hay que tener los instrumentos analíticos teóricos del siglo XXI para explicar, siglo XX, para lo que está pasando en el siglo XXI. En el libro del capitalismo global, cuando uno lo lee, siente una especie como de desazón, te diré, no porque esté mal, sino por la forma en la que parecía ser que estamos creando un capitalismo que ya no solamente busca la reproducción del capital, sino que la busca a partir de, si es necesario, destruir al mismo consumidor. Es decir, se vuelve un capitalismo agresivo, se vuelve un capitalismo brutal. ¿Cómo es que llegamos a esta especie de deshumanización con este capitalismo global? Claro. Bueno, yo, como muchos, somos hegelianos, ¿verdad? En el sentido de que el universo lo entendemos a base de las contradicciones internas, ¿verdad? Y las superaciones de contradicciones, y después surgen nuevas contradicciones. Y el capitalismo como sistema social no queda fuera de esa dinámica de las contradicciones. Y entonces la contradicción más primordial de la lógica del capitalismo es lo que llamamos, en términos más sencillos, la sobreacumulación, en el sentido de que el capital no es que busca deshumanizar a las personas, simplemente busca acumular capital. Y en el proceso de acumular capitales deshumaniza a las personas, destruye a la humanidad. Pero específicamente la sobreacumulación es que si yo quiero maximizar la acumulación de capital, las ganancias, tengo que minimizar los salarios, tengo que pagar los salarios menos posibles, y esa es la lucha de clase, las luchas sociales. También tengo que apropiarme de recursos y tengo que captar mercados, etcétera, etcétera. Todo eso conduce al imperialismo, el despojo, todo lo que ya sabemos. Y en ese proceso surge esa famosa contradicción, que no la descubrí yo, es el Marx, pero no solo Marx, de que entre menos capacidad adquisitiva tiene la masa de las personas, de los trabajadores, las trabajadoras,
menos capacidad tienen de comercializar, de realizar las ganancias, el capital. Entonces esa contradicción es el mero el eje del capitalismo, es el mero meollo de la contradicción capitalista, es esa sobreacumulación. Pero entonces para constantemente tratar del capital de resolver esa contradicción y tratar de constantemente buscar dónde invertir y dónde acumular más capital, termina deshumanizando en múltiples dimensiones a la humanidad. Cuando despoja el campesinado, es deshumanizante. Cuando después el campesinado, el campesino o los trabajadores rurales, urbanos, protestan y el capital tiene que recurrir al Estado y su aparato represivo y a represión, eso es deshumanizante. Cuando capital quiere vender productos y descubre de que manipular el cuerpo femenino, o sea, las mujeres, para los anuncios, para la comercialización, deshumaniza a todas las mujeres, utilizando mujeres como objetos sexual para promover productos y vender. Entonces, la naturaleza misma del capitalismo y su dinámica que deshumaniza en múltiples dimensiones y niveles a los seres humanos. Tú saltas de ese libro, El capitalismo global, a este en donde hablas de América Latina. Y yo creo que la primera pregunta que tendría que hacerte es, ¿qué tan difícil es englobar a América Latina? O sea, porque resulta ser algo ambicioso hablar de América Latina en este trabajo. Es decir, si bien entre los países que conformamos América Latina tenemos ciertas inercias, también hay claras distinciones y claras formas de proceder política y económicamente. ¿A partir de qué criterios uniformas tu estudio sobre América Latina? Si entiendo bien la pregunta, que cómo se puede identificar tendencias más generales dentro de lo particular. Sí, ya. Ajá. Bueno, primero ese es el privilegio de no estar en lo local en América Latina, y me explico. De que si uno está a diario en el quehacer y en el acontecer en el DF o en México, no puede ver la perspectiva global en el sentido figurativo y literal, la perspectiva global. Y por un lado. Y por otro lado, si uno quiere analizar América Latina estando solo en México o solo en Estados Unidos o donde fuera, tampoco. Pero he tenido el privilegio y quiero enfatizar eso, que yo no soy el autor directo del libro, pero en realidad el autor son decenas, centenares y hasta miles de personas. Y el tema en sí es autor del libro, porque a mí me ha dado el privilegio de poder viajar y vivir por temporadas en muchos países latinoamericanos, y me ha podido viajar por otra parte del mundo, y así se va adquiriendo una perspectiva. Se me olvida cuál era el filósofo alemán, puede ser Nietzsche, pero creo que es otro, que hablaba de perspectivismo. Y perspectivismo es que si estás muy cerca a una pintura, digamos, de esa pintura de francesa del siglo XIX, cuando son como puntos de ahí y todos los puntos te dan el cuadro. O sea, muy cerca no ves, entre más te alejas de ese cuadro, de la pintura, más puedes ver de la imagen en su totalidad. Entonces lo mismo estudiando América Latina o cualquier parte del mundo, donde más se puede alejar y se puede tener diferentes perspectivas, más pueden comprender la totalidad. Y ese es un concepto clave, es la totalidad, porque el mismo capitalismo nos fragmenta a nivel epistemológico y a nivel de la vida diaria. Y entonces la totalidad es un concepto revolucionario. Y la totalidad del epistemológico, la totalidad conceptual, la totalidad teórica, y la totalidad de luchas políticas y sociales. Entonces esa sería una respuesta un poco abstracta, ¿no? Creo que hay 4 ejes que cruzan tu obra del capitalismo global en América Latina. El primer eje creo que tiene que ver con esta transformación que tú observas en las relaciones de capital-trabajo global y cómo estos se van apropiando en América Latina. Si yo recuerdo alguna vez haber leído a John Naisbitt cuando hablaba sobre las megatendencias, que había ciertas tendencias que iban unificando esto. ¿Cómo es que nosotros nos apropiamos de esta nueva forma de relación capital-trabajo que tú observas?
Sí, otra cosa muy central a lo que es capitalismo es la relación capital-mano de obra. Y cada época del capitalismo, cada instancia nacional y local y histórica del capitalismo va a tener otra dinámica de capital-mano de obra, producto de las mismas luchas de clases y luchas sociales. Entonces, la relación, por lo menos normativamente, la relación más central, capital-mano de obra en el siglo XX era lo que llamamos Fordismo, keynesianismo, término un poco complejo, pero no es tan complejo. Es la idea de que el trabajador o la trabajadora, a cambio de entregar su mano de obra al capital, tenía ciertos derechos y ciertos privilegios y ciertas seguridades protegidos por el Estado. Entonces teníamos Estado, trabajadores y trabajadoras y el capital. Y, por ejemplo, pensiones, por ejemplo, garantía del trabajo, salario mínimo, servicios públicos como salud y educación. Eso era producto de las fuertes luchas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, culminando en los años 30. Y entonces la globalización capitalista viene a desbaratar esa relación capital-mano de obra porque no convenía a capital de tener que garantizar esa reciprocidad de capital y mano de obra. Y entonces lo que he observado es que una nueva relación capital-mano de obra basada esa relación en la flexibilización de la mano de obra y en la conversión de mano de obra de seres humanos, volviendo al tema de la deshumanización, ¿verdad? En simple insumo, como cualquier otro insumo al proceso de producción, proceso productivo. Echas una mano de obra, la tiras y la botas cuando ya la necesitas. Esa nueva relación capital-mano de obra la observamos en todos los países de América Latina, lo observamos en Estados Unidos, lo observamos en África, en Asia, por donde quiera. Es el nuevo modelo y el capital transnacional ha podido ir imponiendo esa nueva relación capital-mano de obra porque ha logrado esta movilidad global y eso le da un poder estructural sobre los poderes estatales y de los movimientos sociales a nivel de Estado-nación. Ahora, aquí en México será el ejemplo, mientras estamos hablando ahorita, de los maestros. No solo maestro, pero es el caso más evidente ahora mismo. Quieren convertir al maestro y maestra en México, toda esa profesión, quieren encabar, caber los maestros dentro de ese marco de esa nueva relación capital-mano de obra. Y entonces, si hablamos de luchas políticas y sociales en América Latina, si hablamos de revertir, de enfrentar y revertir esta ola de la globalización capitalista con su deshumanización, hay que identificar como muy central, un eje central, esa relación capital-mano de obra. Una de las cosas que a mí me parece interesante y que es algo que también en algunas clases que he impartido hablo, es que tú observas que esta nueva relación de capital-trabajo lo que está generando son marcos de pobreza por una parte, de marginación por otra parte, y evidentemente eso nos va a llevar a exclusión por parte de este orden social. ¿Sí? ¿Qué tan rápido están avanzando estos marcos de pobreza, marginación y exclusión? Muy, muy, muy rápido, espantosamente rápido. Una de las cosas que hemos observado es que con la crisis global, que es otro tema, este libro termina la parte en inglés. Hay un nuevo prólogo en español que escribí en finales de 2014, pero la obra en sí la terminé en 2007, salió en inglés en 2008, y ahí apenas ya se vislumbra que venimos hacia un colapso, la financiarización de la economía global, y hacia un colapso que será en 2008. Y observo desde ahí para acá de que una de las dimensiones que lo que es ahora la crisis global, que es el tema que estoy manejando ahora, la crisis global, es una rápida polarización social en la sociedad global en su conjunto, llegando a niveles que jamás hemos visto. Niveles tan fuertes que hasta la élite transnacional comienza a preocuparse de que tiene que disminuir las desigualdades y esa polarización social. Y la Agencia de Desarrollo Oxfam ha emitido informes los últimos 2 años, en enero, entonces viene el tercer informe este enero, y el último decía de que el 1%, famoso 1% de la humanidad controla ya más del 50% de la riqueza del planeta, y después el 20% más acomodado del planeta, de la población, planeta en su conjunto, ¿verdad?
controla el 94% de la riqueza mundial. Eso quiere decir que el 80% de la humanidad, 80% tiene apenas 6% de la riqueza del mundo. Es algo que desvía la comprensión. Y entonces esa polarización social es explosiva y además de eso agrava todas las contradicciones del capitalismo global. Y una de las regiones más que Asia, mucho más que Asia, y a la par, o quizás más con los datos concretos que África, es América Latina en cuanto a esa polarización social y esas desigualdades. Bueno, Estados Unidos también está muy alto nivel de las desigualdades. Y entonces eso es algo explosivo. En ese sentido, una de las cosas que observas en América Latina es cómo hemos ido abandonando una economía que se centraba en el campo, ¿no? En el trabajo del campo, para ahora inclusive volvernos objeto de una industria. ¿Qué tan peligroso ha sido esta transición? Bueno, son otras tendencias relacionadas con la globalización capitalista. Es la proletarianización del campesinado y rápida prácticamente casi desaparece el campesinado en el sentido tradicional. Todavía hay gran población que vive en el campo, que tiene parcelas de tierra, pero ya su producción, su vida, todo está ya vinculada muy directamente con el capitalismo global y hemos visto el surgimiento de una nueva agroindustria transnacional en toda América Latina. Se ve de manera acelerada esto en México, pero en todos los países. Y de hecho, la obra esta identifica a una profunda transformación de la economía política latinoamericana y el surgimiento de 6 nuevos ejes de actividad productiva, de actividad económica que vincula a América Latina con la economía global, que no hemos visto anteriormente. Uno es comenzando en México y en Puerto Rico, pero ya llegando a su apogeo finales del siglo XX, este siglo, es la reconversión industrial, el surgimiento de las maquiladoras, ya no industria nacional, sino maquiladoras o la subcontratación de las grandes transnacionales de los procesos locales. Eso es uno. Segundo, es turismo transnacional. Antes teníamos turismo, pero no como ahora. Después del sector energético y financiero a nivel global, la industria turística transnacional es la industria más grande en el mundo, porque ese 20% de la humanidad ya comienza a tener turismo global. Y entonces, segundo renglón. Tercer renglón es justo lo que está preguntando, el surgimiento de toda una transformación en el campo y el surgimiento de la agroindustria transnacional, la palma, las verduras y frutas de invierno, una expansión de la caña por biocombustible, o sea, toda una serie de nuevos productos que ya no son producción campesina, ni siquiera de las viejas terratenientes en el campo, sino de las grandes compañías agroindustriales transnacionales vinculadas con las élites nacionales, transnacionales en cada país. Cuarto renglón que define América Latina, y otra vez México y Centroamérica en el delantero, es la exportación de la mano de obra y el flujo al revés de las remesas. Entonces, México y Centroamérica, las economías caerían de la noche a la mañana si se interrumpieran esos flujos de remesas. Y ustedes saben muy bien de que México, si tomamos por aparte el narcotráfico, aparte de eso, que genera más divisas en México, más que el petróleo ahora, son las remesas. Entonces, ¿qué significa teóricamente eso? Que el país exporta mano de obra a la economía global e importa esas remesas. Ahora, las remesas profundiza aún más la globalización capitalista con el despojo, con las transformaciones que estamos hablando, porque el mexicano o el salvadoreño o el peruano, la familia pues en su país que reciben esas remesas, usan esas remesas para ir al quinto renglón nuevo, que es el comercio transnacional, para comprar en Walmart, por ejemplo. Y Walmart ya está y sus sucursales locales están en toda América Latina. Y con las remesas, que es la mano de obra exportada, las remesas alimentan lo que es la expansión del comercio transnacional que desplaza al comercio local, a las pequeñas empresas comerciales a nivel local, hasta los barrios. Y finalmente, el otro renglón nuevo, o dos más, es el sistema financiero global en América Latina. Ya no hay banca nacional en América Latina.
Puede decir Banamex, pero es el nombre. La estructura es parte de un solo sistema globalizado de finanzas en todos los países. Entonces, las mismas remesas entran de nuevo en los circuitos de finanza transnacional. Y por último, la otra dimensión de lo que es el nuevo rostro del capitalismo global, economía política globalizada en América Latina, es una tremenda expansión de las industrias extractivistas y sobre todo la minería, y eso se ve en México también. Entonces todo va vinculado. Las minas, por ejemplo, doy un ejemplo concreto, una compañía transnacional de minas asociada con mexicanos locales, descubren nuevas minas en, qué sé yo, en Zacatecas o en Oaxaca, entonces quieren esas tierras, tienen que despojar al campesinado. El narcotráfico es un buen pretexto para desplazar al ejército y termina despojando al campesinado. Ahí entra la minería. Esa minería vincula toda esa región con la finanza transnacional, con el comercio transnacional, con la gente que desplazada migra a Estados Unidos, es mano de obra barata en Estados Unidos, con esa nueva relación capital-mano de obra en Estados Unidos, regresan remesas, todo va muy... Es la visión de la totalidad, ¿verdad? Ahí. Entonces, todo ese es el nuevo rostro del capitalismo global en general y en América Latina. Ligando esta cuestión de esa mano de obra que va a los Estados Unidos, y tal vez porque cuando escribes el libro es antes de estos incidentes, ¿cómo podríamos observar el problema de los niños migrantes? Claro, y volviendo siempre a ese tema de la deshumanización, eso es bueno, en los medios de comunicación hablan más de Centroamérica, sabemos también es México, pero sobre todo Centroamérica. Y lo que pasó pero antes de eso, solo quiero decir, es cierto de que la exportación de la mano de obra, sobre todo mexicana, se remonta antes de la globalización, claro. Sí. Pero hay una aceleración al final del siglo XX asociada con la globalización, con el Tratado de Libre Comercio en México, sobre todo los 90 y la primera década del siglo XXI. Se ve un enorme repunte e incremento de la exportación mexicana junto con la centroamericana de Estados Unidos. Ahora, en Centroamérica, las revoluciones de los años 80 estaban, como decía antes, una respuesta al fracaso, gracias a la intervención norteamericana, de las luchas antioligárquicas y antidictatoriales de los años 30. Y esas revoluciones de los años 80 fracasaron también, en el sentido de que sí, llevaron a cabo acuerdos de paz y se logró desmilitarizar esas luchas revolucionarias. Sin embargo, no hubo ningún cambio en la estructura de la economía política centroamericana, de la tenencia de la propiedad, del control de la riqueza por una élite económica y política centroamericana. Y entró de nuevo, después de la derrota de los procesos revolucionarios, el neoliberalismo. El neoliberalismo acelera la polarización social en Centroamérica y agrava todas las contradicciones que existían desde antes, que no se habían resolvido, contradicciones estructurales. Entonces, eso es lo que desata tremendamente, ya llegando a finales del 90, principios del siglo XXI, la migración centroamericana por medio de México a Estados Unidos. Esas son las raíces estructurales. Y todas esas contradicciones se agravan por la globalización de Centroamérica, por la globalización. O sea, hay menos campesinos hoy que habían antes de las revoluciones. O sea, hay más pobreza en Centroamérica que antes. Hay más polarización y más desigualdad que antes. Entonces, esa es la explicación de la migración en general. Ahora los niños, lo que pasa es que la globalización capitalista impacta de manera desproporcional a las nuevas generaciones y a los jóvenes. De eso hablan de jovenicidio, ¿verdad? En el sentido de que el joven, y aquí ustedes dicen los ni, ¿verdad? Ni sí. Estudio ni trabajo. Bueno, es aún peor en Centroamérica. Y otro fenómeno de que Estados Unidos deportó a centenares de miles de jóvenes centroamericanos que regresan a sus países y que no tienen ni trabajo, ni capacidad de estudiar, ni nada, y traen desde Estados Unidos su participación en las maras. Y entonces se agrava en muchas veces, pero hay otro fenómeno ahí que quiero identificar de los niños, que es una estrategia de sobrevivencia familiar. Y además de eso,
el argumento de las madres y de los jóvenes en Centroamérica le permiten a los gobiernos centroamericanos ahora remilitarizar la región con el pretexto de proteger a la población de las mares o del narcotráfico. En realidad es una remilitarización de Centroamérica y ahora de América Latina en su conjunto, en función de intentar contener estas explosivas contradicciones sociales, las protestas sociales. Finalmente, en cuanto a los niños, es la parte norteamericana, es que los medios, el mismo gobierno y la derecha han escandalizado lo que es una crisis humanitaria y lo han hecho en parte en función de poder profundizar la guerra contra los inmigrantes en Estados Unidos. Trump sabe muy bien lo que está haciendo y entonces hay que ver cómo los medios y la derecha manipulan las imágenes de niños entrando en Estados Unidos para poder crear las condiciones que ellos quieren, condiciones políticas de miedo, de movilización derechista en Estados Unidos. Entonces todo esto se conjuga, ¿verdad? Ahora, ligado a esta cuestión de la migración, otro de los problemas que a mí me llama la atención y que quisiera platicar contigo es qué pasa con este proceso, porque ya no solamente son los centroamericanos que están subiendo a Estados Unidos, sino por ejemplo el caso de los cubanos que entran por Costa Rica para llegar a Estados Unidos, o los africanos que ahorita se encuentran en las fronteras entre Nicaragua y Costa Rica con la intención de llegar a Estados Unidos. O sea, ya no es solamente de un problema centroamericano, sino que llegan aquí a donde ya de por sí no hay dinero para querer subir. Claro, pero ya es problema mundial, no es solo, nosotros pensamos, claro, en términos de nuestra región, de las Américas, pero en realidad lo que estamos viendo es una reorganización de la economía global junto con una reorganización de los mercados laborales y el surgimiento de un solo mercado globalizado de trabajo.